Hola amigo oyente, bienvenido a nuestro espacio Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo 14 del libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 14. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su esposa: levántate, disfrázate para que no te conozcan que eres la esposa de Jeroboam, y ve a Silo. Allá está el profeta Ahías, que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Toma en tu mano 10 panes, algunas roscas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare qué ha de ser de este joven. La esposa de Jeroboam lo hizo así. Fue a Silo, a casa de Ahías. Ahías ya no podía ver porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así responderás cuando ella venga, pues vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó sus pasos a la puerta, dijo: entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo el Señor, Dios de Israel: yo te levanté de en medio del pueblo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solo lo recto ante mis ojos. Antes hiciste más mal que todos los que han sido antes de ti, pues hiciste otros dioses, imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tu espalda. Por eso traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Talaré de Jeroboam todo varón siervo y libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se acabe. El que quede de Jeroboam muera en la ciudad. Lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa. Al entrar tú en la ciudad, el joven morirá. Todo Israel lo endechará y lo enterrarán. Solo el de los de Jeroboam entrará en sepultura, por cuanto se halló en él algo bueno ante el Señor Dios de Israel en la casa de Jeroboam. El Señor levantará un rey sobre Israel que talará la casa de Jeroboam. Este es el día, hoy mismo. El Señor sacudirá a Israel como la caña se agita en el agua. Arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus postes idolátricos y han enojado al Señor. Y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. Entonces la esposa de Jeroboam se volvió a Tirsa. Tan pronto como entró por el umbral de la casa, el joven murió. Lo lloró todo Israel y lo enterraron conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que libró y cómo reinó, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años y durmió con sus padres. En su lugar reinó Nadab su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando empezó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por los pecados que cometieron, irritaron su celo más que sus padres, porque ellos también edificaron altos, estatuas y postes idolátricos en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en el país e hicieron conforme a todas las abominaciones de la gente que el Señor había echado ante los israelitas. Al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Tomó los tesoros de la casa del Señor y de la casa real y los saqueó todo. Se llevó también los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia que custodiaban la puerta de la casa real. Cada vez que el rey iba a la casa del Señor, los guardas los llevaban. Después los devolvían a la cámara de la guardia. Los demás hechos de Roboam y lo que hizo están escritos en los anales de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y Roboam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar su hijo Abiam.
Hay algunos elementos y algunas lecciones, apreciados amigos, en este capítulo que debemos mencionar. En primer lugar, engañar a un ciego era un pecado. Esto ya estaba descrito en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 14. Ya Dios lo había dicho al pueblo. Pero aquí sucede que no solamente se engaña a un ciego, sino que se engaña a un profeta que era un mayor, y también se engaña a Dios, y esto es terrible. Jeroboam hizo las tres cosas. Engañó a un ciego, engañó a un profeta y quiso engañar a Dios. Y aquí hay una gran advertencia. El hombre puede engañar al ser humano, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y por eso es que Dios avisa al profeta Ahías que predijera ese día contra Jeroboam. Es el mismo que le había dicho a Jeroboam que sería rey. Y cuando el rey esperaba que Dios quizá le diera una palabra de esperanza, que le diera una palabra de aliento, ahora Dios le envía un mensaje de reproche y una amonestación severa. Este Jeroboam fue tan terrible que ninguno lo igualaba en sus tremendas iniquidades. Fue un hombre que repudió al Altísimo que le había dado el reino. Un hombre que menospreció todas las advertencias que Dios le dio, a tal punto que indujo al pueblo de Israel al pecado y a la idolatría, y lo estimuló para que le diera la espalda a Dios, quien lo había sacado de Egipto y que ahora le había dado la tierra prometida. Y por eso es que Dios le dice allí que su casa sería barrida, porque este precisamente, apreciados amigos, es el fin de los rebeldes. El fin de todo rebelde es un fin terrible. Y allí solo se concedió que ese hijo que estaba enfermo, que ahora iba a morir, sería el único que iba a ser sepultado. Y este hijo es el único que se menciona que fue sepultado, porque dice la palabra que solamente en él se halló algo bueno. Y aquí sin duda dice el comentario bíblico que Dios fue misericordioso al permitir que muriera ese hijo. Dios vio lo bueno que había en ese joven y lo trató de acuerdo con esa bondad. Y quizá alguno podría empezar a juzgar a Dios o a sacar hipótesis o preguntas en relación a esta muerte. ¿Y por qué si era bueno? ¿Por qué murió? Pero realmente, apreciados amigos, hay veces cuando aún la muerte es una bendición para el justo. Porque Dios es el que conoce todas las cosas y Dios es el que sabe por qué hace las cosas, aun cuando nos duela mucho a nosotros como seres humanos. Jeroboam murió, pero su influencia maligna continuó por los siguientes 200 años. La otra parte del capítulo presenta también el reinado de Roboam. Y dice el comentario bíblico adventista que es evidente que la apostasía de Judá fue la cosecha de la letal simiente sembrada por el mal ejemplo de Salomón, durante cuya idolatría habían crecido los jóvenes de la nación. Roboam, que era un hombre débil, era un hombre vacilante, entonces no hizo nada para reprimir al pueblo cuando éste hacía lo malo, sino al contrario, se quedó tranquilo y el pueblo siguió en sus andanzas. Por su parte, el comentario bíblico Mundo Hispano dice que al igual que su padre, Roboam comenzó bien su trabajo. Quizá durante sus primeros 3 años el hombre lo hizo bien, pero cuando ya empezó a establecerse en el reino, cayó en la idolatría cananea representada por la diosa Asera. Y esta diosa era tenida como la consorte del dios masculino Baal. Este culto en estos pueblos estaba unido a la más grosera impureza, que era la prostitución y la homosexualidad. Recordemos que la madre de Roboam era amonita, y quizás la influencia de todo esto pues contribuyó grandemente a estos atroces pecados delante de Dios. Y por eso es que dice el versículo 24 que allí estaban los sodomitas en el país que hicieron abominaciones. Y la palabra usada allí en el hebreo es kadesh, que significa invertidos, que se prostituían en los templos, que practicaban la prostitución sagrada. Y Dios había dicho anteriormente en Deuteronomio capítulo 23, versículo 17, que no deberían existir ni sodomitas ni rameras de cultos paganos entre el pueblo de Dios. La única cosa buena que se dice de Roboam es que este hombre trató de conservar el santuario en Jerusalén como un centro de adoración. Y que bueno, cuando murió reposó con sus padres allí en la ciudad de David. Pero no se dice más nada de este hombre, solamente que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hasta aquí el estudio de hoy, apreciado amigo.
hasta aquí la reflexión de este capítulo. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.